Hola a todos, mi nombre es Gloria Artiles, soy periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ante todo y en primer lugar me gustaría agradecer la invitación para participar en este Congreso de Pedagogía Prenatal, pues sobre todo por la altura y la calidad del resto de ponentes que tienen mucho mayor rigor académico. Lo que yo voy a poder aportar es exclusivamente mi experiencia de más de 30 años trabajando junto al gremio, junto a compañeros de la profesión periodística y sobre todo trabajando en comunicación política, que es desde el año 1998 donde yo me he especializado y donde ha estado mi mayor parte de la trayectoria laboral, ¿no? Entonces, en todos estos años que llevo trabajando con diferentes organizaciones políticas de todo tipo para diferentes instituciones públicas, me han hecho ver también la importancia de introducir un modelo que fuera más allá del modelo convencional que estamos acostumbrados normalmente, con el que trabajamos y con el que nos relacionamos a diario de forma cotidiana. La importancia de introducir un modelo transracional, el modelo postconvencional o, en palabras del gran pensador norteamericano contemporáneo Ken Wilber, un modelo integral en lo que es la gestión pública y en lo que es el desarrollo y el funcionamiento de los medios de comunicación. ¿Para qué? Pues para poder impulsar la transformación de la sociedad, que pasa necesaria e irremediablemente por una expansión de conciencia de cada individuo, porque cada individuo estamos en pleno proceso evolutivo y nos dirigimos hacia nuestras más altas capacidades y potencialidades humanas de verdad, bondad y belleza. Para hablar de la pedagogía prenatal, que es una propuesta absolutamente innovadora y que puede aportar muchísimo valor al conjunto de la sociedad, sobre todo a nivel de formación y a nivel de avance en la madurez del ser humano, tenemos primero que contextualizar en qué situación nos encontramos a nivel mediático y de los grupos de poder mediático en los que está sumido el mundo. Asistimos a un momento a nivel mundial y también, por supuesto, en España, donde el panorama mediático se caracteriza, entre otros factores, por la alta concentración empresarial, el negocio de la comunicación y la alianza entre las potentes corporaciones tecnológicas, conocidas como Big Tech, magnates multimillonarios que actúan a modo de filántropos, y las instituciones públicas, tanto nacionales como internacionales. A esto hay que añadir además la irrupción en los últimos años de potentes herramientas de comunicación e información como ha sido Internet y las redes sociales, que nos han convertido a todos en una aldea global donde la información y todo lo que está sucediendo se transmite de forma prácticamente instantánea. Para que nos hagamos un poco a la idea de la importancia que tiene hoy día en el mundo las redes sociales e Internet, hay que tener en cuenta que si en el año 96 apenas tenían un 1% de penetración estas nuevas tecnologías, a día de hoy ha alcanzado prácticamente lo mismo que la televisión, es decir, un 88,1% de penetración de audiencia, según algunos estudios. Esta unión de intereses empresariales y políticos a las que antes estaba aludiendo conforman un universo mental de todo lo que existe. Quiero decir que todo lo que sale en la televisión, todo lo que aparece en las redes es lo que existe y el resto no existe. Y esta unión es la que promueve también la configuración de una agenda mediática informativa con asuntos, consignas y mensajes que forman parte del pensamiento único o del pensamiento políticamente correcto, cuyo fin es influir en la opinión pública con dos objetivos que, como ahora veremos, son producto del ego humano en el que todavía nos estamos moviendo, donde todavía está situada la mentalidad promedio de la mayoría de nosotros, ¿no? Estos dos objetivos es el aumento de beneficios empresariales a través de la conducción de los hábitos de consumo de la población y, por otro, ejercer el control ideológico de la mente y de las emociones de los individuos para conservar y aumentar el poder político. En este contexto, la inclusión en la agenda setting de los mass media, de aquellas propuestas innovadoras que a la vanguardia de la investigación y más allá de los intereses del ego añadan valor al mundo, como puede ser en este caso la pedagogía prenatal, se hace en la actualidad harto difícil. El diagnóstico de la situación, no obstante, lejos de inducirnos al desaliento, debe servirnos de acicate
para discernir y observar cuáles son las razones, las raíces profundas de lo que está pasando y comenzar a asumir nuestra propia responsabilidad en la salida a toda esta suerte de mentira normalizada por el poder en cualquiera de las maneras que éste adopte. Ya lo dijo el célebre intelectual francés Jean-François Revel en uno de los libros que más marcó mi adolescencia, por así decirlo, este famoso periodista, filósofo y escritor, en su libro El conocimiento inútil, la primera frase que dice es: la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. La propuesta es ir más allá del modelo convencional y ahondar en las causas profundas, aquellas que están ocultas y que no se manifiestan en la superficie de forma que podamos verlas. Hay que ahondar en la raíz que realmente subyace tras toda esta hábil manipulación de la mentalidad colectiva. O sea, la avaricia existente en los seres humanos y el afán de poder, que en ocasiones se hace ilimitado, que no son sino expresiones del escaso desarrollo evolutivo y del bajo nivel de conciencia generalizado en el que nos encontramos, tanto los seres humanos que estamos detrás de los poderes políticos y económicos, como quienes formamos parte de la audiencia. Seres humanos que son como cualquiera de nosotros, que se encuentran girando en torno a una mentalidad promedio de la sociedad actual, que lamentablemente parece estar aún en una adolescencia mental y emocional. Habría que preguntarse por qué el indudable desarrollo material y tecnológico que se ha producido, las condiciones de bienestar material, al menos en lo que llamamos el primer mundo, y la erupción de Internet y las redes sociales, por ejemplo, pues no ha ido acompasado del mismo grado de evolución interna, ética y humana de los seres humanos, de los individuos. El sistema que conocemos como democrático en su impulso evolutivo ha topado con sus propias limitaciones intrínsecas y está claro que empieza a dar signos evidentes de estancamiento, con contradicciones irresolubles desde el actual nivel de conciencia convencional, que es demasiado estrecho y sesgado para darnos cuenta de la necesidad de seguir dando pasos en la dirección evolutiva que tarde o temprano irremediablemente se encamina a desplegar todo nuestro potencial. Ya lo decía Albert Einstein, ningún problema se resuelve en el mismo nivel de conciencia donde se creó. Tenemos una dirección, un telos, que decía Aristóteles, un propósito. El telos de una bellota es llegar a convertirse en un roble, pues el telos de una persona, de un ego, de una identificación con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones, es traspasar, dar ese salto evolutivo y convertirnos, pasar de ser una persona a ser un ser humano completo, con todo lo que eso conlleva de amor, sabiduría, belleza y bondad, como hemos hablado antes. La maquinaria televisiva en estos momentos nos arroja mediocridad cultural. No hay que olvidar que la televisión y los medios de comunicación, además de informar, también tienen un importante componente que es el entretenimiento. A través del entretenimiento nos educamos y nos formamos en una cultura porque detrás del entretenimiento tenemos una serie de valores que compartimos. Son principios intangibles que se ponen de moda. De esta manera, a través de la televisión y de muchos de los programas que actualmente se producen, nosotros consumimos además de forma masiva, sintonizan con nuestros instintos más básicos y nuestras emociones más primarias, manipulando así, digamos, la parte animal que reside dentro de nosotros y no la más genuinamente humana, que es la que está derivada de nuestro intelecto y especialmente de su parte más profunda, la sabiduría, que es la que realmente nos hace libres. Es decir, nosotros además de, como dicen los cabalistas, aparte de tener Binah, que es nuestra parte racional, también tenemos Jochma, que es nuestra parte de sabiduría, que es la que atiende a nuestra mente más profunda, más elevada y la que nos acerca más a lo que es nuestra verdadera esencia. Pues bien, en estos momentos no está ocurriendo eso. Hay que reivindicar la legitimación del amor y la sabiduría en la agenda mediática. Tienen un papel importantísimo y deben empezar a legitimarse no solo en la agenda de los medios de comunicación, sino también en la agenda política de cualquier buen gobernante. De este modo, en primer lugar, es necesario detenerse a reflexionar sobre la sociedad superficial, pueril e inmadura que estamos creando, debido, entre otros factores, a una educación formal centrada en la adquisición de conocimientos y no en el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza.
Más allá de posiciones ideológicas, urge el cambio educativo y formativo, y en primer lugar de los adultos, que atienda a lo que verdaderamente somos, nuestra esencia real. En una cultura en que el éxito y la reputación proviene del tener y no del ser, del aspecto externo y la apariencia, donde el cuerpo y las emociones se le da más importancia que a la mente, donde la mediocridad y la mirada sesgada, miope, prevalecen sobre los aspectos esenciales del ser humano. No es de extrañar que nadie sepamos de las aportaciones y los avances que puede traer la pedagogía prenatal en la formación de seres maduros, conscientes y por tanto felices y libres, pero sí conozcamos al dedillo las andanzas sexuales de los famosos o la exaltación del insulto, el rencor y el odio entre personas que están adquiriendo escandalosos niveles de audiencia en la televisión. En segundo lugar, con un sistema educativo desarmado de todo lo que nos impulsa a ser cada vez más nosotros mismos, irrumpe por tanto con facilidad el imperio de la posverdad. Y la audiencia acepta de forma acrítica las verdades oficiales construidas por los poderes fácticos, machaconamente repetidas, configurando así una de las principales patologías de nuestra sociedad, que es el intento de adaptar los hechos objetivos a la ideología y no a la ideología a los hechos. Los verificadores de las denominadas fake news o noticias falsas, controlados también por los poderes dominantes, no lo olvidemos, son en realidad verificadores ideológicos, no verificadores de la realidad objetiva. Las apariencias, la hipocresía y el cinismo, cuando no directamente la mentira, han alcanzado grados superlativos de protagonismo generalizado en casi todos los ámbitos de la realidad, pero especialmente en el ámbito mediático y político. Los seres humanos, desconectados de nuestra esencia, de nuestro propio valor, carentes de reflexión propia y genuina, esclavos de nuestros miedos más profundos, somos así hábilmente manipulados, debido a nuestra búsqueda inconsciente, fuera de nosotros, de soportes de seguridad que nos calmen el vacío existencial al que nos enfrentamos. Preferimos poner en manos de los estados y de los medios de comunicación lo que debemos sentir y pensar, antes que mirar adentro y atrevernos a atravesar los miedos y la incómoda sensación que produce la desidentificación de nuestros roles convencionales y afrontar con una honestidad radical, en última instancia, el miedo a la muerte. Por ello estamos inermes ante la visión del mundo que los medios nos ofrecen y que creemos que debemos tener. ¿Por qué? Pues porque necesitamos sistemas de seguridad, que otros nos digan qué es lo importante, qué es lo que debemos atender en nuestras vidas. Cuando se habla del cambio climático, de dejar de comer carne o de ser un buen ciudadano que recicla correctamente los residuos, se convierten en el eje central que los medios de comunicación nos dicen que es lo que nos hará felices. Pero no es cierto. Y aun siendo estos temas importantes, que por supuesto deben estar incluidos en la agenda mediática, hay que colocarlos en su lugar, si queremos verdaderamente atender a lo más importante del ser humano, que es que se desarrolle y despliegue todo su potencial. ¿Por qué? Porque son temas que nos despistan simplemente de lo que verdaderamente un ser humano tiene que acometer ya en pleno siglo XXI para construir una sociedad verdaderamente avanzada y que siga dando el siguiente paso evolutivo del ego a la conciencia. Por ello, el verdadero problema de la inclusión en las agendas mediáticas mundiales de las posverdades políticamente correctas no es que sean verdad o mentira, ni siquiera que no deban ser atendidas ni deben ser plasmadas en los medios, sino darles el lugar que le corresponde. Los seres humanos necesitamos seguridad, pero claro, la vida en sí misma es inseguridad. Es buscar por ti mismo, es salir del sistema y eso provoca frío. Por tanto, los mensajes, las modas actuales, las consignas y la propaganda que actualmente operan lo hacen manipulando nuestras necesidades básicas de alimento, de supervivencia, de seguridad psicológica, de reconocimiento social, de seguridad cognitiva en realidad también. Apoyarme en lo que los demás piensan y que no sea yo el único. Esa jerarquía de necesidades que tan hábilmente demostró Abraham Maslow. Por ello, el verdadero problema de la inclusión en las agendas mediáticas mundiales de las posverdades políticamente correctas no es que sean verdad o mentira, ni siquiera que no deban ser incluidas ni deban ser informadas, sino que nos desvían la atención del verdadero trabajo real que debemos acometer,
que es liberarnos de los condicionamientos y conocer quiénes somos en esencia. Cualquier otro tema o asunto radical y esencial como la pedagogía prenatal, cuya contribución podría aportar un valor extraordinario para dotarnos de una vida significativa y plena, no cabe en una agenda copada a día de hoy de argumentos al servicio de intereses egocéntricos. Hay que ser conscientes de que la batalla no está fuera, o al menos no está solamente fuera. La batalla es la libertad interna. La solución pasa por la decisión propia e individual de cada uno de nosotros de asumir nuestra responsabilidad y sumergirnos en un profundo trabajo interior que, con valentía y coraje, pueda reconocer nuestras limitaciones e incongruencias e impulse el salto evolutivo que la humanidad está necesitando y que, repito, es el salto del ego a la conciencia. Necesitamos profesores conscientes, empresarios conscientes, políticos conscientes, periodistas conscientes, en definitiva seres humanos conscientes, una audiencia televisiva consciente, usuarios conscientes de las redes sociales y de los medios de comunicación. No nos despistemos. El mundo no cambiará si cada uno de nosotros no se transforma, no se produce una auténtica metanoia. La tarea más urgente en este momento no se centra en lo que propongan en los medios. La tarea más urgente, pero sobre todo la más importante y por tanto la más urgente, se centra en que cada individuo lleve a cabo un giro revolucionario hacia una radical, más inclusiva y compleja comprensión de la realidad, basada en el amor y la sabiduría, basada en los aspectos radicales del ser humano, de raíz. Solo desde ahí, solo desde la libertad de nuestros condicionamientos, de nuestros miedos y de lo que nos demanda el ego constantemente, podremos desplegar cuantas acciones sean necesarias que contribuyan a convertir este mundo en el lugar que verdaderamente es. Por eso, finalmente, lo único que me queda es desear que este congreso tenga el mayor de los éxitos, que estoy absolutamente convencida que lo tendrá, y que sus aportaciones sirvan para dejar este mundo un poquito mejor. Muchas gracias a todos ustedes por implicarse.